peruana para el Perú y el mundo. Centro de Noticias, Mari Pérez Digital. Intervienen 210 trozas de madera sin procedencia acreditada en el río Amazonas. Operativo de control fluvial permitió intervenir 2 boyas que transportaban aproximadamente 210 trozas de madera de la especie Capinuri por el río Amazonas en Loreto. Las acciones fueron realizadas por personal de la Unidad de Control Fluvial 254, los días 10 y 11 de agosto. La información fue publicada por el diario Judicial el día 15. Las enormes estructuras de madera eran remolcadas por embarcaciones artesanales tipo pequepeque. Durante las intervenciones, las autoridades solicitaron a los responsables la documentación que acreditara el origen y legalidad del recurso forestal. Por el reporte no pudieron presentar los documentos correspondientes. La madera intervenida tendría un valor aproximadamente de 140.062 soles. Falta de acreditación, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto dispuso que las personas intervenidas y el producto forestal fueran puestos a disposición de las autoridades para continuar las diligencias. Será la investigación la que determine en dónde salió exactamente la madera y si durante su extracción, transporte o comercialización se cometió alguna infracción o delito ambiental. Por ello, periodísticamente es más preciso hablar de madera de procedencia no acreditada y no afirmar todavía que las 210 proceden de la tala ilegal. Bueno, si no recibieron respuestas inmediatas o no hubo la acreditación suficiente y decían ser responsables, estaban en modestos peque, ya uno manifiesta que han sido utilizados. Bien, apelamos a que la investigación sea rápida. Y aquí cuántos árboles, aquí ha habido un arboricidio, como se dice. Esperemos que el FEMA, ¿no? Pueda determinar en realidad la procedencia y los controles son absolutamente necesarios. En otro lado de la información, le roban 50.000 soles tras salir del banco en el distrito de Iquitos. Una mujer fue víctima de un violento asalto después de retirar aproximadamente 50.000 soles de una entidad bancaria ubicada en el centro de Iquitos. El hecho ocurrió durante el último fin de semana en la cuadra 13 de la calle José Galvez, cuando la víctima se desplazaba en un motocarro azul acompañada de otras 2 personas. De acuerdo con la información preliminar, 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta XR negra interceptaron el vehículo. Uno de ellos habría amenazado a la mujer con arma de fuego para apoderarse de la cartera donde llevaba el dinero. Durante el ataque se produjo un forcejeo, pero los delincuentes finalmente consiguieron arrebatarle la cartera y escapar con los aproximadamente 50.000. Personal del Departamento de Investigación Criminal de la de Pincri iniciaron las diligencias. Investigadores vienen revisando las cámaras de seguridad utilizadas en la zona con el propósito de identificar a los responsables. Un aspecto clave será determinar si los delincuentes siguieron a la víctima desde la entidad bancaria o si contaban con la información previa. Bueno, en realidad ya no resulta sospechoso el hecho de que sean asaltados con ingentes cantidades de dinero. Lo venimos repitiendo nosotros en el programa de la señora Mari Pérez, en la frecuencia 102.1 de Radio Peje, lo máximo, no ir con el dinero, y más aún hablar de 50.000 soles, tamaña tentación. El olfato de los ladrones va acompañado de la complicidad de alguien que definitivamente sabe que ese dinero estaba en poder de la señorita, y era preso fácil. Cualquiera con pistola en mano, así sean 3 o 4, los que custodien a la señora con pistola en mano, todas las puertas se llegan a abrir. La cartera es el lugar menos indicado. Cuando ha tocado transportar cantidad de dinero, uno lo pone en el cuerpo. Se ve que ha habido un poco de ingenuidad en el transporte del dinero y las previsiones no han sido las más apropiadas. Pero bueno, lamentable, ojalá que la policía haga su chamba y no solamente identifique, capture y ojalá Dios le permita recuperar el dinero.
Y en el ámbito de otra información, accidente en la avenida Participación deja 2 heridos. Uno registró 1.64 gramos por litro de alcohol en la sangre, o sea, casi el triple de lo que es la convención, por llamarle así. Un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 12:20 de la madrugada, una hora nada tranquila, dejó 2 personas heridas en la intersección de la avenida Participación en la cuadra 5 con Zaragoza. Personal del Serenalgo acudió al lugar para auxiliar a los involucrados y posteriormente trasladar al hospital Iquitos, donde fueron evaluados por personal médico. Uno de los heridos fue identificado como Frank Reatigui, de 22 años, quien presentó traumatismo en la rodilla y una herida cortante en el cuero cabelludo. De acuerdo con información proporcionada sobre el caso, la prueba de alcoholemia practicada registró 1.64 de alcohol por litro de sangre. El segundo herido es Brian Exxon Panduro Torrejón, de 29. Sufrió lesiones de mayor consideración, una fractura en la tibia, además de heridas en el cuero cabelludo y el labio. Los familiares solicitan una investigación rigurosa para establecer cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades correspondientes. Asimismo, sostienen que no sería la primera oportunidad en que Reategui habría conducido después de consumir alcohol. Esta última afirmación corresponde a la versión de los familiares y deberá ser corroborada por las autoridades. Ya la cantidad de alcohol que hay en la sangre para conducir un vehículo particular es de 0.5. Él tiene 1.64, o sea, multiplicado por 3. O sea, no estaba en realidad, no estaba acuerdo, no estaba enajenado, porque lo dice los exámenes, y cuando uno llega a un cierto nivel de alcohol, ya no eres tú, es cualquier persona, y que de seguro hasta de repente ni se acuerda de lo que ha hecho. Lamentable, pero las cámaras demuestran el tamaño y responsabilidad que ha cometido y tiene que pagar, como es justo en nuestra sociedad. Bien, y en otro ámbito de la información, un adulto mayor fallece durante viaje en combi por la carretera Iquitos-Nauta. Se trata del señor Antonio García Morey, de 77 años, falleció mientras era trasladado a Iquitos en una combi procedente del kilómetro 44. El adulto mayor viajaba hacia la ciudad para acudir a una consulta médica. Según la información disponible, cuando la unidad se encontraba aproximadamente a la altura del kilómetro 38, don Manuel habría comenzado a convulsionar, generando alarma entre los pasajeros, quienes intentaron auxiliar. De emergencia, el conductor se dirigió rápidamente hacia el hospital Iquitos para que recibiera una atención. Sin embargo, al llegar al establecimiento de salud, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales. Hasta contar con el correspondiente informe médico o forense, no corresponde atribuir el fallecimiento a una causa específica, únicamente por el episodio convulsivo registrado durante el trayecto. El Antonio Garay Morey fue además un reconocido dirigente deportivo y expresidente del club Casa Pesca, situación con la que estuvo vinculado durante parte de su trayecto. Lamentable decirlo, es una historia que también nos recuerda las distancias que muchos loretanos deben recorrer para recibir atención médica. Hablamos de que estaba del 44 a 6 kilómetros, aproximadamente unos 20 minutos, se ha sentido mal. Para llegar al hospital Apoyo Iquitos, mínimamente serán unos 30 minutos. Tiempo suficiente, si no ha recibido los auxilios pertinentes, el cuerpo no va a resistir. Bien lo dice la nota, las distancias muchas veces son causas, por decirlo menos, de situaciones tristes como la que con las que estamos hablando. Bueno, en otro ámbito de la información, adolescente de 15 años desaparece en el río Nanay. Policía y Marina intensifican su búsqueda. Momentos de angustia vive una familia tras la desaparición de David Estefano Yusema Cachique, de 15 años. Quien ingresó a nadar en las aguas del río Nanay a la altura de la playa del caserío Ninarú, distrito de San Juan Bautista. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el adolescente se encontraba recreándose junto a un grupo de amigos cuando circunstancias todavía no esclarecidas desapareció
desapareció en el agua y propiamente avisaron a la policía, lo pidieron los efectivos de la Marina de Guerra del Perú, desplegaron labores de búsqueda utilizando botes deslizadores y recorriendo diferentes sectores del río. Hasta la última información disponible, el adolescente todavía no había sido localizado, por lo que familiares y pobladores solicitan intensificar las operaciones y mantienen la esperanza de encontrar. Lamentable, hace unos días veíamos que dos niños, uno de 10 y otro de 13, habían sido salvados por la oportuna intervención de salvavidas. En este caso, lamentable decirlo, no hubo nadie que pudiera auxiliar. No sé si era una playa normal donde la presencia probablemente de un bañista, de un salvavidas, podría haberle salvado la vida. Sin embargo, la familia insiste de manera permanente el hecho de encontrar el cuerpo del joven de 15 años. Justa y merecida petición. Ojalá podamos estar en grado de devolverle el cuerpo. En otro ámbito de la información, el niño costero podría extenderse hasta abril o mayo. Ya lo decíamos el día de ayer. El escenario climático continúa complicándose. Especialistas advierten que el niño costero podría prolongarse hasta el mes de abril o mayo del 27, mientras las proyecciones mantienen la posibilidad de condiciones de intensidad fuerte e incluso extraordinaria. El último comunicado oficial de FEN, que se puede contrastar directamente, mantiene la alerta de El Niño costero. La evaluación de julio establecía su probable continuidad por lo pronto hasta abril del 2027 y advertía que no podía descartarse una magnitud extraordinaria hacia finales del 2026. También proyectaba lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central durante el verano del 2026. El dato ya prácticamente se ha confirmado. Abril o mayo del 2027 habrán lluvias intensas y la situación climática no será nada por decirlo menos. Que nos queda tomar las previsiones del caso y prepararnos, porque en realidad se habla de cuantiosas pérdidas. Sobre todo se habla de cerca de los 1.000 millones de soles. Esperemos que no sea tal, que podamos contenerlo, aunque si las obras indudablemente en muchos lugares han sido desplazadas, no han sido obedecidas por los gobiernos locales o provinciales de turno, ni los gobiernos regionales en algunos casos, y lamentablemente nos veamos envuelta ante una inminente desgracia. En el ámbito nacional, nuevo ataque armado contra el bus de Z-Bus en la Panamericana Norte. La violencia contra el transporte interprovincial vuelve a encender las alarmas. Un bus de la empresa Z-Bus fue atacado a balazos durante la madrugada del sábado 15, cuando circulaba por la Panamericana Norte, al paradero de Senat, en el distrito limeño de Independencia, con dirección hacia Huacho. La unidad recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en plena ruta. A pesar del ataque, el conductor consiguió continuar el recorrido y, de acuerdo con los reportes disponibles, no se registraron pasajeros heridos. El caso resulta especialmente preocupante porque sería el séptimo atentado registrado con esta empresa en los últimos meses. La compañía ya había sufrido ataques contra sus instalaciones, unidades y trabajadores en medio de amenazas vinculadas a presuntas extorsiones. En junio pasado, por ejemplo, otro bus de la empresa fue interceptado por dos sujetos en motocicleta en la Panamericana Norte. En aquella oportunidad, los atacantes dispararon directamente contra la cabina y uno de los proyectiles rozó la cabeza del conductor, quien tuvo que ser trasladado a un establecimiento de salud. La policía investiga ahora este nuevo atentado para determinar quiénes efectuaron los disparos y establecer si existe relación con los ataques anteriores. Bueno, mucho que investigar, mucho que hacer y sobre todo el pedido a gritos es parar la violencia y los ataques de estos innombrables. Ataque a balazos en barbería de San Juan de Miraflores deja 2 heridos graves. Estamos hablando de la ciudad capital,
San Juan de Miraflores, Distrito del Sur. 2 hombres resultaron gravemente heridos tras un ataque armado ocurrido en la barbería Los Chamos, ubicada en la primera cuadra de la avenida José Paz, en San Juan de Miraflores. Según los primeros reportes, los atacantes llegaron en una motocicleta y uno de ellos ingresó al establecimiento para disparar contra un cliente. Uno de los proyectiles también alcanzó a un hombre que se encontraba en las inmediaciones. Ambos heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital María Auxiliadora, mientras la policía acordonó la zona e inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil. Un ataque de estas características perpetrado en un establecimiento comercial y en plena zona urbana vuelve a poner en discusión la capacidad de anticipación frente al sicariato. La pregunta es, ¿estamos reaccionando bien o todavía seguimos dormidos? Y en otro ámbito de la información, manifestantes queman patrulleros durante protestas en Ucayali. Protestas por el incremento del precio de los combustibles. La región Ucayali dejaron una fuerte escalada de violencia durante los enfrentamientos ocurridos cuando la policía intentaba recuperar el tránsito en la carretera Federico Basadre. Un patrullero policial terminó incendiado. Los disturbios se produjeron en medio de los bloqueos desarrollados durante el paro de transportistas. El conflicto dejó además personas heridas y detenidas, restricciones de tránsito y fuertes pérdidas económicas por las dificultades para movilizar productos y pasajeros. Esta información adquiere especial interés para Loreto porque las movilizaciones en ambas regiones amazónicas tienen un denominador común: el impacto del combustible sobre el transporte de alimentos y la economía familiar. Sí, hemos dicho nosotros y sostenido siempre que la protesta es válida y siempre que se haga de manera pacífica, pero no atentar contra los activos de privados y mucho menos con una unidad policial. Ojalá que se capture a quienes han sido los que han cometido este desmán y puedan hacerle pagar el costo de esta camioneta. Dicho sea de paso, no cuesta un sol. Y en otro ámbito de la información, Perú prorroga emergencia sanitaria por brote de sarampión. El gobierno prorrogó por 90 días calendario desde el 15 de agosto la emergencia sanitaria frente al brote de sarampión y el riesgo de propagación en diferentes regiones del país. La emergencia original incluyó a Lima Metropolitana, Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de del Callao. La medida responde a la transmisión local confirmada en Puno y al riesgo elevado de la diseminación. Para Loreto, por tanto, no es una noticia distante. El sarampión es altamente contagioso y la principal herramienta preventiva continúa siendo mantener completa la vacunación correspondiente, que es, mamita, papitos, vacunación, y sobre todo acudir al menor síntoma al posta médica o al centro de salud más cercano. Terremoto de 7.7 en Indonesia, sube a 53 el número de fallecidos. La información que se venía manejando desde el día sábado eran cantidades inferiores. Sin embargo, el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a la isla de Flores en Indonesia deja al menos 53 los fallecidos. Al cierre de esta nota, más de 130 heridos y alrededor de 5.000 desplazados, según los balances disponibles al día de ayer. El movimiento provocó deslizamientos, daño de centenares de viviendas y bloqueos de carreteras. Cerca de 1.000 réplicas han sido registradas y miles de residentes permanecen en refugios temporales por temor a nuevos movimientos. Más de 3.500 policías y militares participan en las operaciones de emergencia y rescate. Las dificultades de acceso, derrumbes y daños de comunicaciones complican el trabajo en algunas zonas de las más afectadas.
Moto vuelve a demostrar que las primeras horas son determinantes para Perú, ubicado también en el cinturón de fuego del Pacífico. Indonesia constituye una advertencia concreta sobre prevención, construcción segura y capacidad de respuesta. Irán responde a Donald Trump, rechaza pretensión sobre el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz vuelve a convertirse en el foco de la atención internacional después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que pretende declarar esta estratégica vía marítima como territorio de Estados Unidos. Desde Teherán, el viceministro iraní Qasem Garibabadi rechazó las declaraciones y reivindicó la posición de Irán sobre la seguridad y navegación en el estrecho. Hormuz es uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta. Cualquier escalada que comprometa seriamente la navegación puede generar preocupación en los mercados internacionales de petróleo y combustible. Para nosotros no existe una conexión directa. Loreto acaba de atravesar protestas precisamente por el precio del combustible. Una crisis internacional, sin embargo, que altere significativamente el mercado petrolero, puede terminar sintiéndose a miles de kilómetros, incluso en el bolsillo del mototaxista y del transportista fluvial amazónico. Eso es lo que ya venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que la influencia en el precio del crudo internacional, el precio internacional del crudo, nos afecta sí o sí. Soluciones a esta problemática y de cuánto parece va a permanecer por mucho tiempo más. Las declaraciones de hacer propiedad de Estados Unidos es algo que dista de buen humor o de una intención en realidad poco seria. Bueno, desde la Amazonía peruana para el Perú y el mundo, gracias Rafael Fali y Mari Pérez Digital. Les saludamos, buenas noches.